Bien, queridos estudiantes, continuando con el curso de matemática, esta semana vamos a ver el tema de números racionales, una segunda parte de este tema. En algunas semanas va a ser necesario, dependiendo del tema, desarrollarlo en hasta dos partes, ¿ya? Este es el caso del tema de números racionales. Es algo extenso, no se puede cubrir en una sola semana, así que vamos a hacer la segunda parte el día de hoy. Empecemos. Para empezar, números racionales lo entendemos como una fracción, ¿verdad? Dentro de una fracción se reconocen dos elementos a los que vamos a hacer mención cuando sea necesario. Vamos a mencionar un numerador que podría ser el número que está en la parte superior de la lineecita que simboliza una división también, ¿no? Que representa una división. Y el denominador, el numerito que está en la parte de abajo, ¿no? En este ejemplo que tenemos, fíjense, la fracción 9 sobre 4, ¿no? Por ejemplo, 9 sería el numerador y 4 sería el denominador. Algo importante también aquí es que el denominador de preferencia tiene que ser diferente de 0, ¿ya? Para así poder tener números racionales. Eh, Bien, eso sería en cuanto a esto, ¿no? Esas indicaciones en cuanto a una fracción. Algo más, también se le llama a las fracciones números quebrados, ¿no? Si por allí en algún libro ustedes llegan a consultar y puedan encontrar tal vez con ese nombre, ¿no? Números quebrados. Clasificación. Detallaremos las más importantes, ¿ya? Las fracciones propias. Aquí llamamos fracciones propias. Fracción propia cuando es menor que la unidad. ¿Ok? Cuando es menor que la unidad. ¿Qué implica que sea menor que la unidad? Implica que el numerador va a ser menor que el denominador. ¿Sí? Veamos estos ejemplos que tenemos. Ahí tenemos ejemplos de tres fracciones. Hay muchas más, ¿no? Por ejemplo, veamos 7 sobre 12. Fíjense que el numerador aquí es 7 y 12 es el denominador. 7 es menor que 12. Numerador menor que denominador. Eso lo convierte en una fracción propia. Lo mismo pasa con 5 sobre 31, ¿no? 5 menor que 31, numerador menor que denominador y 3 cuartos también, ¿no? Numerador menor que denominador. Veamos la otra clasificación. Eh, ya también cuando, en este caso, el numerador es mayor que el denominador, se le considera fracción impropia. ¿Ya? En este caso, esta fracción va a representar a un número que es mayor que la unidad, ¿no? Entonces, si tú divides los números que están involucrados en esta fracción, te va a resultar un número mayor a 1. Lo contrario pasaba con la fracción propia, ¿no? Dividías los números, ¿no? Y te salía un número menor a 1. Por ejemplo, aquí, regresando a las fracciones propias, perdón, en el caso de 3 cuartos, ¿no? En ese caso de 3 cuartos, si nosotros dividimos 3 entre 4, eso te va a salir, ¿no es cierto? 0, eh, perdón, se cortó el audio. Ya, esto le saldría un resultado que podríamos dividir aquí, ¿no? Para que vean, 3 entre 4, aquí sería, ampliamos un 0 aquí, sería una coma, ¿no? Tendríamos 7, ¿no? 7 por 4, 28, me queda 2, ¿no? Luego agregamos un 0, y aquí qué número sería, 4, ¿no? 4 por 4, 16, 5 por 4, 20, 5 por 4, 20 y ya está. Entonces 0,75. Fíjense que 3 cuartos representa al decimal 0,75, que es menor que 1. Ya, eso es en las fracciones propias, ¿no?
Ahora, en las fracciones impropias, por ejemplo, tenemos aquí 9 quintos, es un ejemplo, 9 quintos, ¿no? 9 quintos. A ver, dividamos 9 entre 5. A 1, ¿no es cierto? 1 por 5, 5, me queda 4. Agrego un 0 aquí, agrego una coma aquí, 8. 8 por 5, 40 y ya está, 0, 0. Entonces, 1,8. Fíjate que esta fracción, donde el numerador es mayor que el denominador, me ha resultado un decimal mayor que 1. 1,8 es mayor que 1. Bien, listo. Esas son las características y las diferencias que tienen una fracción propia y una fracción impropia. Ahora, las fracciones impropias se pueden representar también como fracciones mixtas. ¿Ya? Fracción mixta. Veamos el ejemplo que estábamos viendo de 9 sobre 5, ¿no? A ver, 9 sobre 5, habíamos visto que nos salía 1 por 5, 5, ¿no? Y nos queda 4, ya, listo. No vamos a todavía determinar sus decimales. Hasta este punto podemos utilizar esta división para escribir 9 quintos como una fracción impropia. ¿Cómo? El coeficiente 1, lo ponemos así, 1. El residuo, que es 4, lo ponemos aquí, dividido entre, en este caso, vamos a mantener el denominador, 5. Entonces, 9 quintos equivale a un entero, 4 quintos. Esta es la representación como fracción mixta. ¿Por qué? Porque el 1 que va ahí delante representa un número entero y 4 quintos representa la fracción que todavía se tiene, ¿no? Y que equivale a 9 quintos. Entonces, esto solo se puede hacer con las fracciones impropias. Aquí se muestra otro ejemplo para 9 medios. Fíjense, para 9 medios hace la división, ¿no? El algoritmo de división que conocemos. 4 viene a ser el número entero, es el cociente de esta división. El 1 que está de residuo, ¿no? Va como numerador de la fracción y el denominador se mantiene, estos, ¿no? Entonces, 9 medios equivale a una fracción mixta de 4 enteros, 1 medio. Bien. También tenemos las fracciones que se conocen como fracciones irreductibles. Son fracciones irreductibles cuando sus términos son psi. ¿Qué significa psi? Primos entre sí, ¿no? Lo que implica que el máximo común divisor de estos dos números que forman parte de la fracción va a ser 1. Otra forma de interpretar esto es que ya no podemos simplificar la fracción, ¿no? Es una fracción irreductible, ya no se puede reducir, ya no podemos simplificar. Reductible, cuando sus términos tienen más de un divisor común. Esto implica que tanto numerador y denominador tengan un máximo común divisor que no es precisamente el 1 nada más, sino también hay otros. Otra forma de interpretar esto es que sí podemos simplificar la fracción. Por ejemplo, tenemos aquí en estos ejemplos, fíjense, tenemos 16 sobre 20, ¿no? 16 sobre 20. Esta es una fracción reductible porque es posible sacarle, mire, reducir un poco más, podemos simplificar, podemos simplificar. Mitad de 16, ¿no? Mitad de 20, 10. Podemos todavía reducir un poco más. 4, mitad, estoy sacando en mitad, ¿no? 10. Mitad de 4, 2, mitad de 10, 5. Entonces, esto es 2 quintos. He convertido 16 sobre 20, que sería una fracción reductible, a una fracción irreductible. 2 quintos es su equivalente, pero 2 quintos ahora es irreductible. Yo no puedo seguir reduciendo. Yo no puedo seguir simplificando 2 quintos. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia. Una fracción reductible es aquella que puedo ir simplificando hasta encontrar una fracción irreductible. ¿Ya? Entonces, irreductible es una fracción que ya no se puede simplificar. Aquí hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, 13 sobre 24. Si intentase reducir esta fracción, no es posible, ¿no? Miren, el numerador, que es 13, es un número primo y ya no tiene más factores que pueda yo sacarle. 24
que es el denominador, tiene mitad, pero 13 no. Tienen que tener los dos el mismo divisor, ¿no? Y no pasa eso. Entonces, tenemos esos tipos de fracciones también. Ahora, algo que también va a ser importante es que cada fracción representa a un número decimal, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? Los números decimales pueden haber de varios tipos. El primer ejemplo sería, o el primer tipo sería el decimal exacto. Un decimal exacto es aquel que tiene una cantidad fija, bueno, para ese número, una cantidad de decimales, una cantidad fija de decimales, ¿no? Por ejemplo, 0,24 tiene dos decimales después de la coma, ¿no? Hay dos dígitos después de la coma decimal. Entonces, eso lo convierte en un decimal exacto, esa sería una característica, y es posible convertirlo en fracción, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace el trabajo? 0,24, a ver, 0,24, ¿no? Se coloca los números que están después de la coma, o en todo caso los números, las cifras significativas, ¿no? Si yo pusiera en ese orden 0 sin la coma 24, 0,024, el 0 que está a la izquierda no carece de valor, así que se sobreentiende y ya no se coloca, solo en este caso sería 24, entre cuántos dígitos, bueno, cuántos números, mejor dicho, hay después de la coma. Hay 1, 2. Entonces yo voy a colocar dos ceros por cada dígito decimal sobre 100. ¿Sí? Entonces esto se puede simplificar. Cuarta de 6, de 24, 6. Cuarta de 100, 25. Ahí está. Entonces 6 sobre 25 equivale a 0,24. Fíjense que en el siguiente ejemplo, que es 1,25, se hace un proceso similar. Voy a colocar todo el número sin la coma. O sea, 1, 2 y 5. Bueno, 125. Y ya no pongo la coma. Sobre. Listo. Aquí voy a poner un 1 con tantos ceros como decimales ha tenido. ¿Cuántos decimales tiene este número? Después de la coma hay dos números, hay dos dígitos, ¿no? Entonces pongo dos ceros. 100. Listo. Entonces, eso también simplificando, o podemos simplificar esta fracción, podemos sacar de frente, ¿no? 25, si 125 entre 25, eso me sale 5. 100 entre 25, eso me sale 4, ¿no? De frente, 5 cuartos. Entonces, 5 cuartos equivale a 1,25. Esa es la manera de encontrar las fracciones para decimales exactos, ¿ya? Bien, veamos otros casos. Decimal inexacto. ¿Cuándo vamos a decir decimales inexacto? Pues cuando la cantidad de decimales, ¿no? O sea, la cantidad de dígitos después de la coma decimal es, en un caso, infinita. ¿Ya? Es infinita. Tiene infinitos decimales. Mm, Hay dos tipos. El decimal periódico puro, ¿no? O sea, quiere decir que hay una cantidad de cifras que se repite de forma indefinida, ¿ya? Y ese es un periódico puro cuando todos los números después de la coma toditos se repiten. Por ejemplo, aquí está 0,135, 135, ¿no? Y todo este sombrerito que está encima representa a que esto sería así, ¿no? 0,135, 135, 135, 135. Esas tres cifras se repiten indeterminadamente, ¿no? Entonces, en vez de escribir el número de esta manera así, solo se representa de esa forma, ¿no? 0,135 y se pone ese símbolo arribita, ¿no? Como si fuera un gorrito, un sombrerito. Bien, ahora, es posible convertir este tipo de decimales en una fracción, ¿no? Eh, ¿Cómo? Es sencillo, ¿no? Ponemos bueno, el decimal es periódico, ¿no? 0,135 periódico puro, así se lee, va a ser igual a, ponemos todos los dígitos
sin la coma. Entonces sería 0,135, así, ¿no? Pero ya no ponemos la coma, ¿no? No se olviden. Recuerden que el 0 a la izquierda no tiene valor significativo, así que se puede eliminar, ya no se le considera. Y se divide entre tantos 9 como dígitos que se repiten hay. ¿Cuántos dígitos que se repiten hay? 3, miren, pues 3 dígitos, ¿no? El 1, el 3 y el 5. Entonces pongo 3 9. Listo. Entonces, esto se puede reducir todavía, ¿no? Se puede sacar tercia, ¿no? Se puede ir simplificando y me queda 5 sobre 37, perdón. 5 sobre 37. ¿Sí? Bien, se puede ir simplificando. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué pasa si tengo 1,24? En este caso hay que tener cuidado. Mire, fíjense que la parte periódica solamente es 24. Entonces, coloco el número. Tengo que tener cuidado aquí. Coloco el número sin la coma. O sea, 1, 2 y 4. Y está. Sin la coma. Pero, como tengo que antes de la coma hay un número, hay un entero, hay una unidad ahí, entonces esa unidad le tengo que restar el número que yo he puesto aquí, menos 1. Todo dividido entre. ¿Entre cuánto voy a poner en este caso? En este caso, después de la coma, solo hay dígitos que se repiten, ¿no? Mira, fíjate, el 24 se repite. Entonces voy a poner los 9 porque son dos dígitos. ¿Ya? Y ya está. Entonces eso sería 123 entre 99. ¿No? Y como vemos en el ejemplo, todavía se puede reducir y me queda 41 sobre 33. ¿No? Y que ahí se puede sacar tercia y ya. Me queda ese número. El detalle es aquí saber armar esa fracción. Simplificar eso ya es un proceso ya conocido, sencillo. A ver, veamos otro ejemplo, ¿no? Digamos si tuviese este número, 2,37, ¿no? Y 37 es el periódico puro. Entonces, ¿cómo convierto eso en fracción? Coloco los números sin la coma, sin el sombrerito, ahí está. Listo, pero fíjate que antes de la coma hay una unidad. Y es no, en las unidades está el 2. Dos unidades hay ahí. Entonces hay que restar este número que he puesto menos ese número. Sobre. Fíjate cuántos dígitos se repiten de manera periódica. 2, ¿no? El 3 y el 7. Entonces pongo 2 9. Listo. Entonces, estos 9 van a depender de la cantidad de dígitos que se repiten después de la coma. Entonces la coma es importante saber dónde está. ¿Ya? Bien. Ahora, también tenemos los decimales periódicos mixtos, o sea, que está combinado entre, después de la coma, hay números que se repiten de manera periódica y números que no se repiten. Por ejemplo, ahí tenemos el 0,41, 6, 6, 6 y así, ¿no? Aquí se entiende que es el 6 el que se repite de manera periódica, entonces esto sería 0,41, 6 periódico puro, entonces el sombrerito se le pone solo al 6. ¿Ya? Ahora, entonces, en este caso, ¿cómo es que se va eh, eh, armar o construir la fracción que representa ese número decimal? Similar a lo que estábamos trabajando en los decimales periódico puros. Voy a poner el número, todos los dígitos que están aquí, pero sin considerar el sombrero. Uy, perdón. A ver, lo borré sin querer. Ya. Todos los dígitos que estaban ahí, sin considerar la coma y el símbolo de periodicidad, ¿no? Sería 4, 1, 6. El 0 de adelante ya no lo considero. Listo, ahí está. Y le voy a restar los dígitos que no se repiten. ¿Quiénes no se repiten? No se repiten el 0,41. ¿Sí o no? Bueno, el 0 ya no lo coloco, porque se sobreentiende. El 0 a la izquierda no tiene valor, ¿no? Entonces 41. Listo. Sobre, listo. Aquí tengo que tener cuidado. Después de la coma. No se olviden que en el denominador depende todo de los dígitos que hay después de la coma. Después de la coma, ¿cuántos dígitos no se repiten? El 4 y el 1 son dos dígitos, entonces pongo dos ceros. Ahora,
¿Cuántos dígitos sí se repiten? Solo el 6, es un solo dígito, entonces un 9. ¿Ya? Entonces si yo resto, aquí me queda 375 sobre 900. Y una vez que ya tengo esa fracción, puedo simplificar, puedo reducir, y como está en el ejemplo, me llega a reducirse a 5 sobre 12. Pero el detalle está en saber llegar a estas fracciones. De ahí, reducir ya es un trabajo un poco más sencillo. Veamos otro ejemplo. También está aquí. Es 2,1 y 34 periódico puro. ¿No? 34 es el que se... Ya, veamos. ¿Cómo se construye la fracción? La fracción generatriz se llama, ¿no? Estas fracciones que estamos armando se llama fracción generatriz. ¿Cómo encontramos la fracción generatriz? Voy a escribir todos los dígitos sin las comas, sin el sombrerito, ¿no? Incluye el 2 también, ¿no? Este 2 que está antes de la coma. Aquí está la coma, por si no se entiende bien, ya está. Listo. Menos los dígitos que no se repiten. ¿Cuáles son los dígitos que no se repiten? El 2 y el 1. Entonces, 2 y 1. Sin coma. Sin coma, sin sombrerito, sin nada. Listo. Sobre. Ahora, en el denominador, no se olviden que tenemos que colocar cifras, 9 y ceros, dependiendo a lo que hay después de la coma. Lo que hay después de la coma es esa parte. Listo. Empecemos entonces. El 1 no se repite. Entonces, como no se repite, pongo un 0. ¿Sí? Porque es un dígito que no se repite. Luego, el 3 y el 4 sí se repiten de manera periódica, entonces pongo, no me doy cuenta que son dos cifras, entonces pongo dos nueves. Entonces eso sería 2113 sobre 990. Ahí está la fracción generatriz. Si tú divides estos dos números, te va a salir toda esa cantidad decimal. Ahora, un ejemplo más para afianzar esto. Digamos, tenemos 3,4. Voy a inventarme, no me estoy inventando ahí de esta manera. Ya está. Convertamos, a ver, a una fracción, ¿no? ¿Cuál será su fracción generatriz? Colocamos todo el número. 34.721 sería, ¿no? Listo. Menos, aquí, ahí restamos la parte que no se repite, que es todo eso. 3, 4 y 7. 347. Sobre, listo. En el denominador va a ir todo lo relacionado con los números después de la coma. Listo. ¿Cuántos números, cuántos dígitos no se repiten? 2, el 4 y el 7 no se repiten. Entonces pongo dos ceros. Listo. ¿Cuántos dígitos se repiten de manera periódica? 2, ¿no? El 2 y el 1. ¿No? Ahí está el sombrerito, cierra esos dos dígitos. Entonces pongo dos nueves. ¿No? Entonces, a ver, restemos. ¿Cuánto sería 334.721 menos 347? Restamos, sería 11 menos 7, me queda 4. 11 menos 4, 7. 6 menos 3, 3. Entonces me queda 34.374 sobre 9.900. Esa sería la fracción generatriz. ¿Sí? Bien. Trabajemos ahora entonces en los ejercicios. Pregunta 1. Pregunta 1. Dice, calcula la diferencia entre los términos de una fracción equivalente a 3 quintos, sabiendo que la suma de dichos términos es 32. A ver, dice, ¿no? Calcula la diferencia entre los términos de una fracción. ¿Ya? Entonces eso quiere decir que los términos numerador y denominador no se saben cuáles son. Así que podemos decir que sería A sobre B, numerador A, denominador B. Dice además que es equivalente a 3 quintos, o sea, es igual a 3 quintos. Quiere decir que se han simplificado A y B de tal forma que me queda 3 quintos. ¿Ya? Eso significa en otras palabras. Sabiendo que la suma de dichos números es 32, o sea, me dice que A más B, a ver,
A más B, o sea, si sumo A y B, está hablando de estos números, ¿ah? De esos números que forman la fracción, eh, es igual a 32. Listo, esos son los datos. Ya. Miren, ¿qué ha pasado aquí? Eh, si es que se han simplificado A y B y me ha quedado 3 quintos, quiere decir que el número A le he dividido entre un número y me ha salido 3. Y al número B también le he dividido el número que le dividí a A y me sale 5. O sea, ambos, a y B, les he dividido el mismo número. Bien, ¿qué significa eso? Significa que ese número multiplicado por 3 me da A y ese número multiplicado por 5 me da B. A ver, ¿cómo materializamos eso? Significa entonces que hay un número, digamos K, que yo le multiplico a 3 para que me dé, y ese mismo número también le multiplico a 5 para que sea semejante a sobre B. ¿Sí? ¿Se entiende? En todo caso, mira, si yo multiplico a 3 por K y a 5 también por K, eh, si yo quisiera simplificar eso, pues K y K, a ver, ¿qué pasó? Ya ahora K y K se simplifican y sigue quedando 3 quintos. Entonces, estoy haciendo este artificio de agregar ahí una cantidad K. Uy, listo. Eso significa entonces que A sería 3K y B sería 5K. Esto vamos a introducir aquí. Vamos a reemplazar ahí. Entonces, ¿cómo me queda? En vez de A pongo 3K más B, dice, ¿no? Más B, dice más B. Pero no voy a poner B, pues voy a poner 5K. Y eso es igual a 32. 3K más 5K, 8K. Es igual a 32. Entonces K va a ser igual a 32 sobre 8. Y eso es 4. Significa que K es 4. Y eso es una grandiosa información, porque ahora todos estos valores que tenía puedo calcular. Puedo decir entonces que A va a ser igual a 3 por K. K es 4, pues, ¿no? Eso es 12. Y B es 5 por 4, ¿no? 5K, 20. Listo. Entonces, los números serían 12 y 20, ¿no? O sea, la fracción sería 12 sobre 20. Pero eso me piden, no. ¿Qué decía? Al inicio de la pregunta estaba la pregunta. Al inicio del problema estaba la pregunta. Calcula la diferencia entre los términos. Ah, ya. Entonces hay que restar 20 menos 12. Esa sería la diferencia, la resta. ¿Cuánto es? 8. Esa es ya la respuesta a la pregunta recién. Entonces la diferencia entre los términos sería 8. ¿Cuáles son los términos? 12 y 20, ¿no? Que terminan formando una fracción. Bien, entonces la pregunta era, ¿cuánto de diferencia hay entre esos dos? 8. Esa sería la respuesta a esa pregunta. Vamos a la pregunta 2. Calcula la suma de los términos de la fracción irreductible equivalente a 960 sobre 576. Me piden la suma de los términos de la fracción. Entonces, primero encontremos la fracción y luego sumemos los términos de esa fracción. Ya. ¿Y cuál es esa fracción? Dice que es una fracción irreductible que equivale a 960 sobre 576. ¿Qué me está diciendo con eso? Quiere decir que esta fracción hay que simplificarlo hasta que me quede una fracción irreductible. Y esa fracción que me queda es la fracción que me están pidiendo. Perfecto, entonces eso es lo que voy a hacer. Simplificamos mitad, ¿no? Mitad es 480, ¿no? 480. Aquí la mitad. La mitad de 576 va a ser 200. La mitad de 5 es 2, queda 1. La mitad de 17 sería 8, pero me queda 1. La mitad de 16 es 8. Ahí está. Podemos sacar mitad todavía, sí, ¿no? 144. Aquí también mitad, ¿no? 240. Hay mitad, aún, sí, sí. Mitad de 144, 72, ¿no? Mitad de 240, 120. A ver,
Entonces, hasta ahora me queda 120 sobre 72. ¿Es irreductible? No, podemos sacarle mitad. Mitad de 60, de 20, 60, de 120, 60. La mitad de 72, 36. Todavía se puede reducir. Mitad 30, mitad 18. Aún se puede, ¿no? Reducir. Mitad 15, mitad 9. Entonces me queda 15 sobre 9. ¿Puedo reducir todavía eso? Sí, mira, puedo sacar tercia. Mitad ya no puedo, pero sí tercia. Tercia de 15, 5. Tercia de 9, 3. Listo. Y me doy cuenta que 5 tercios es irreductible. Ya no puedo simplificar más. Encontré la fracción. ¿Qué me preguntaba? Calcula la suma de los términos de la fracción irreductible. Entonces, mi respuesta sería sumar los términos, ¿no? 5 es el numerador más el 3 que es el denominador y eso es 8. Listo, esa es la respuesta a este ejercicio, ¿no? 8. Pasamos al siguiente. Si el numerador de una fracción irreductible se le suma 1 y al denominador se le suma 2, resulta ser equivalente a 3 sobre 2. La fracción original es, a ver, vamos con calma. Dice, si al numerador de una fracción, ¿cuál es la fracción? No tenemos ni idea, así que le vamos a representar como a sobre b. Listo, a esa fracción dice. El numerador es a y el denominador b, ¿verdad? Ya, listo. Se le suma 1 al denominador. No, perdón. Se le suma 1. Aquí dice, ¿no? Al numerador se le suma 1, ¿no? Al numerador se le suma 1. Ya está. Entonces, significa que a A le sumo 1. ¿Qué más dice? Y al denominador se le suma 2. Entonces a B se le suma 2. Resulta ser equivalente a 3 medios, o sea, equivale a 3 medios. Listo. La fracción original es... ¿Cuál es la fracción original? ¿No? Eso me están preguntando. Bien, entonces aquí voy a hacer lo siguiente, ¿no? Me convendría, el proceso podría ser lo siguiente. Este 2 que está ahí dividiendo al 3 va a pasar a este lado a multiplicar. Ya, o sea, me quedaría así, ¿no? A más 1 sobre, perdón, por 2. Listo. Igual, este b más 2 que está dividiendo a más 1 va a pasar a multiplicar al 3. ¿Cómo me quedaría? B más 2 por 3. Listo. Multipliquemos propiedad distributiva. 2 por A, 2A, más 2 por 1, 2. Y aquí, propiedad distributiva, 3 por B, 3B, más 3, este 3, ¿no? Por 2, 6. Listo, reduzcamos un poco más esto. Significa que aquí 2A, este más 3B, hay un más, aquí se sobreentiende, pasa como menos 3B. Listo, aquí este lado está el 6 y este más 2 pasa a ese lado como menos 2. Entonces, a ver, continuamos aquí, me quedaría así, ¿no? 2A menos 3B va a ser igual a 6 menos 2, 4. Listo, entonces tenemos que ahora ir viendo, vamos a tantear, sería la palabra, y ir viendo cuál es los valores que van a tener A y B que cumplan esa condición. ¿Sí? Por ejemplo, suponiendo que A fuera un número, digamos que A fuese 4. Ya, 2 por 4, 8, ¿no? Tengamos ese número en la mente. Por 3. ¿Cuánto tendría que ser B para que me dé igual a 4? 2 por 4, 8. Menos, para que me salga 4, esto tendría que salirme 4 también, ¿no? ¿Y 3 por cuánto me dan 4? No hay, ¿no? No hay un número entero, ¿no? Tiene que ser un número entero y positivo. Entonces no sería 4 aquí. Entonces, a ver, probemos con otro número. Probemos con
digamos, ¿qué tal si aquí fuese 1? ¿Ya? 3 por 1, 3. ¿No? Todo esto me sale 3. ¿Qué número tendría que ser este para que me salga 4? Tendría que ser 7, ¿no? 7 menos 3 me da 4. ¿Cómo hago que todo 2 por cuánto me da 7? Tampoco. Entonces me voy a dar cuenta que aquí ese valor no puede ser 1 tampoco. ¿Qué número podría ser otro? Ya, a ver. Pongamos que este fuera 2. 3 por 2, 6. Eso es 6. Y a ese 6 hay que restarle a qué número para que me sea 4. 10, ¿no? 10 menos 4. 10 menos 6, 4. Ah, para que me salga 10. 2 por cuánto le multiplicamos por 5. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Sí funciona. 2 por 5, 10. Menos 3 por 2, 6. 10 menos 6, 4. Ah, ya está. Entonces quiere decir que A va a ser 5 y que va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, nuestra fracción sería 5 sobre 2. Listo. Esa es la fracción original. A sobre B. Esta era la fracción original. 5 medios. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es la fracción equivalente a 15 sobre 18 cuya diferencia de términos es 7? Listo. Dice que una fracción equivalente a 5 sobre 18 cuya diferencia de términos es 7. Miren, 15 sobre 18 se puede simplificar, sí, ¿no? Tercia 5, tercia 6. Entonces 5 sobre 18 se puede todavía reducir a 5 sextos. Y me doy cuenta que ahí 5 y 6 no tienen como diferencia 7. Se me está diciendo que busquemos una fracción que tenga como diferencia 7. Que la restándoles me salga 7. Entonces voy a ponerle aquí un K y aquí un K también. ¿Ya? Entonces voy a suponer que esa fracción que estamos buscando sería 5K sobre 6K. Entonces, si yo resto el mayor menos el menor, me debe dar 7. La diferencia tiene que ser 7. El término mayor sería aquí 6K. 6K. Y el menor sería 5K, ¿sí o no? Eso me tiene que dar 7. Listo. Aquí 6K menos 5K, eso es K igual a 7. Ah, ya. Entonces, mi término sería 5 por 7. Y el otro término sería 6 por 7. Listo. 5 por 7, 35. Y 6 por 7, 42. Mira, entre 35 y 42 hay una diferencia de 7. Entonces, ¿cuál es la fracción equivalente? La fracción sería 35 sobre 42. ¿Ya? Esa sería la fracción. Veamos un problema más. ¿En cuántas fracciones equivalentes a 5 sobre 6 el numerador está comprendido entre 25 y 40 y el denominador entre 38 y 53? ¿En cuántas fracciones equivalentes a 5 sextos? Listo. Me dice, ¿no? Empezamos. ¿En cuántas fracciones equivalentes? 5 sextos es la fracción. Una fracción equivalente es 5 por k sobre 6 por k. Donde k es un número, ¿no es cierto? Un número entero. Entonces, si yo simplifico k y k, ¿qué me queda? 5 sextos. Ahí está bien. Es equivalente entonces. Listo. No hay problema. Pero me dice que el numerador está comprendido entre 25 y 40. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que 5k es el numerador. No, este es el numerador. Numerador. Y este es el denominador. Denominador. 5k, dice, está entre 25 y 40. Y el denominador, o sea, 6k, está entre 38 y 53. Bueno, aquí tenemos que trabajar con inecuaciones. Tenemos primero esto. 25 es menor, perdón, que 5k menor que 40.
A ver, dividimos a todo entre 5. Entre 5, entre 5 y entre 5. ¿Para qué estoy dividiendo entre 5? Para que aquí solo me quede K. Quinta, quinta, solo me queda K. Listo, eso es lo que yo quiero. Y aquí me quedaría 25 entre 5, 5, 40 entre 5. 40 entre 5, ¿cuánto es? 8. Entonces, ¿qué valores pueden tener K? K puede ser... ¿Qué números están entre 5 y 8? 6 y 7, ¿no? Pueden ser esos los valores, 6 y 7. Ya, pero veamos ahora la otra comparación que teníamos. Esa. Decía que 38 era menor que 6K y menor que 53. ¿Sí? 53, listo. Entonces dividamos a esto entre 6 para que solo me quede... Ay, para que solo me quede 6. Aquí entre 6 también. Y aquí entre 6 también. Listo. 38 entre 6. ¿Cuánto sale? 38 entre 6. Me va a salir decimales, ¿no? 6, 20 entre 6. ¿Cuánto sería? 3. Periódico puro, ¿no? 3 periódico puro. Menor que... Bueno, aquí 6 y 6 se simplifican. Solo me queda acá. Menor que 53 entre 6. Sería 8, 5 entre 6. 8, periódico puro. ¿Ya? Entonces, ¿qué valores puede tomar K? Ojo, K solo puede ser valores enteros, ¿ah? No puede ser decimales. Entonces, K podría ser, ¿qué número está mayor a 6,3, periódico puro, y menor a 8,8 que sea entero? Podría ser 7, ¿sí o no? Podría ser 7, porque 7 es mayor a 6,3. Y también podría ser 8, porque 8 es menor a 8,8. Listo. Esos serían los valores. Entonces, para dar respuesta, ¿no? ¿Cuántas fracciones equivalentes habría? Todo depende de los valores de K. ¿Qué valores puede tomar K? Según esto, puede tomar 6 y 7. Y según esto, 7 y 8. Pero tiene que cumplirse una sola vez. Por lo que aquí en común tienen el valor 7. O sea, K puede ser solo 7 para que se cumpla que sean una fracción. Entonces, ¿cuántos valores? La pregunta es, ¿cuántas fracciones equivalentes hay? Solo una fracción equivalente. ¿Cuál sería esa fracción equivalente? Ahora vamos a borrar esto. Aquí, esto de aquí, borramos. ¿Cuál sería esa fracción equivalente? La única fracción equivalente sería 5 por 7 sobre 6 por 7. O sea, 35 sobre 42. La única fracción. ¿Ya? Esa sería la única fracción que cumpliría esas condiciones. Bien, chicos, hasta aquí. Espero este material les sirva. Eh, Ahora lo que tienen que hacer es resolver los ejercicios que se encuentran en la ficha que les voy a enviar.